que el Perú fue el primer lugar de Hispanoamérica al que llegaron y el último al que regresaron en 1871. Regresaron, por supuesto, para enseñar, primero en el seminario diocesano, y luego, a petición del presidente Prado, se encargaron de la Escuela Normal de Varones, que se convirtió en el famoso Colegio de la Inmaculada. Abrió sus puertas en 1878 con más de 100 alumnos que ocupaban la antigua sede del Colegio Máximo de San Pablo. La llegada de los jesuitas tuvo sus enfrentamientos, sobre todo con los liberales de la época, y su punto álgido se da en su segunda expulsión luego de la Guerra del Pacífico. Esta es la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, al costado de la Universidad Federico Villarreal. Antiguamente este era el local del Colegio La Inmaculada. Poca gente sabe que hubo una segunda expulsión de los jesuitas en nuestra historia. ¿Qué sucedió? Los jesuitas eran poco tolerados en una época, después de su llegada en 1871, y el padre Capa, que enseñaba en el Colegio La Inmaculada, publicó un compendio de historia del Perú. Ahí, según algunos, se minimizaba la acción de los peruanos durante el proceso de independencia. El Congreso de la República, la gente puso el grito en el cielo, se armaron mítines, los masones, los liberales estaban en contra. Entonces el Congreso decidió prohibir la orden jesuita en el Perú, prohibir también la orden de dar un colegio jesuita en nuestro país, y finalmente se decidió con expulsarlos. Cáceres, el mariscal Cáceres, no pudo hacer nada contra esta ley. Se fueron todos los jesuitas, pero no duró mucho. Regresaron casi menos de un año. ¿Y para qué? Para abrir nuevamente el Colegio de la Inmaculada. Su regreso los tiene nuevamente al frente del Colegio de la Inmaculada, que busca un lugar más amplio, y compran de remate el espacio que fuera el antiguo Jardín Tívoli francés, en la avenida La Colmena. Allí se mudan en 1902 y terminan de construir primero el templo dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo en 1913 y luego la fachada del colegio en 1920. El colegio de secundaria funcionó aquí hasta 1967. Las instituciones educativas jesuitas continuaron en el siglo XX. Prueba de ello son los colegios de Fe y Alegría, que se fundan para brindar educación de calidad en los sectores postergados de la sociedad. La Universidad del Pacífico y, ya en el siglo XXI, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Pareciera ser que no hay ningún limeño que no haya tenido de alguna u otra manera un profesor jesuita. Grandes educadores los jesuitas, pero también grandes administradores. Quizás su elevado conocimiento llevó al éxito la mayoría de haciendas que poseían y administraban. Con la única que perdieron plata fue la hacienda San Borja, que le dio el nombre al distrito por el jesuita San Francisco de Borja. Poseían también la hacienda Chacaría del Estanque, una pequeña chacra con un estanque de agua con el que regaban sus otras haciendas. Una de esas haciendas es San Juan, cuyas viejas instalaciones todavía podemos ver en un rincón apartado de Surco, incluyendo una bonita iglesia virreinal. La hacienda San Juan fue regalada a uno de los conquistadores llamado Porras Sagredo. En la provisión decía que camino a Pachacamac hay un arenal, y en ese arenal un terreno baldío, sin agua ni acequias aparentes. Así de querido debe haber sido don Porras Sagredo para que le regalen ese terreno. Pero el conquistador, ni corto ni perezoso, se la regaló a su vez a los jesuitas. Y por eso es que compran la parte de Chacaría para regar esa hacienda. Esa hacienda y una hacienda que se encontraba más al sur. Una hacienda cuya iglesia es esta. La Hacienda Villa. Su casa e iglesia hoy pertenecen a la Universidad Privada San Juan Bautista y fue entregada a los jesuitas en 1595. Esta fue la hacienda de la que más provecho sacaron los jesuitas.
la mejor administrada hasta convertirse en una especie de agroindustria. Sus esfuerzos, sobre todo los de llevar agua, se observan en el aún visible acueducto virreinal de la zona. Hemos hablado de la labor educativa y agrícola de los jesuitas, y nada de su propia casa, la iglesia de San Pablo, que es como se llamaba originalmente. El nombre de San Pedro es de cuando ya no estaban los jesuitas en estas tierras. Palma nos cuenta de sus entredichos con la catedral por las 3 puertas de su fachada. Dice que por no competir con la importancia de la iglesia mayor, el compromiso fue no abrir las 3 puertas a la vez. Sus torres contienen la campana más antigua del Perú, la abuelita Agustina. Se cuenta que dobló en los funerales de Santa Rosa. Esta es la tercera iglesia que se construye sobre estos solares, y es de mediados del siglo XVI. Se dice que es copia de su casa patronal, la iglesia de Jesús de Roma. Fueron llenando de joyas artísticas. Algunas desaparecieron durante su expulsión, otras permanecen. Veamos su interior. El altar es el de la Reforma neoclásica y tiene 10 altares a los lados, la mayoría dorados, y uno llama la atención, el de las reliquias de santos y mártires. También nos encontramos con la cruz del Baratillo, aquella que implantó el venerable Francisco del Castillo para predicar a los afrodescendientes del Perú. Recorramos la capilla de la penitenciaría, espacio construido sobre los cimientos de la segunda iglesia. Aquí se hacían los ejercicios de penitencia y era lugar de reunión de distintas congregaciones. Salimos al hermoso claustro interior y probamos entrar a la capilla de la O, una pequeña joya construida para la congregación mariana de Nuestra Señora de la Expectación del Parto. Nos acordamos que en la antesacristía de la capilla hay un cuadro del excelso pintor jesuita Bernardo Vitti. Es la Virgen de la Candelaria, y vamos a ver más obras de él en la profusamente decorada sacristía. Ahí está su coronación de la Virgen. En el techo se reproducen escenas de la vida de San Ignacio. Cada pintura es una muestra de la belleza que alcanzó este lugar. Admiremos un poco más antes de irnos. Terminando el recorrido, y hay mucha obra jesuita que de alguna forma la hemos obviado, como por ejemplo la historia de Francisco del Castillo, el venerable de la Cruz del Baratillo, que también dirigió la capilla y la iglesia desamparados detrás de Palacio. Por eso nos hemos venido aquí a la vuelta de la esquina del centro de Lima, a Miraflores. Frente al malecón de Armendáriz está esta construcción. Yo siempre me pregunté, ¿qué era esto? Es una casa de ejercicios y de retiro de los jesuitas. En 1930 deciden comprar toda una zona más o menos descampada de Miraflores, y acá construyen este espacio de retiro para los sacerdotes. A la espalda está nada menos que la iglesia Virgen de Fátima, y ahí, en esa iglesia construida en los años 50, está el monograma de la orden, Ad Maiorem Dei Gloria. Y así como empezamos, también terminamos este recorrido jesuita.